Un hombre poderoso lo tenía todo, excepto lo que su familia más necesitaba. Una simple empleada llenó ese vacío, pero la envidia de una mujer ambiciosa desató una trampa perfecta. ¿Qué pasa cuando la mentira amenaza con destruir el único amor puro que queda? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Un empresario adinerado buscaba una madre para sus pequeños, pero la modesta empleada de limpieza llegó para alterar su mundo por completo. Los tres hermanitos la vieron a lo lejos y aún así corrieron en dirección a ella. Si deseas continuar escuchando este relato, suscríbete ahora a estas historias que llegan al alma. La luz del atardecer descendía suavemente sobre el cuidado jardín de la residencia Navarro, donde cada detalle estaba en perfecto orden. El pasto estaba recién podado, los arbustos lucían simétricos y las flores se abrían como si estuvieran posando para una foto. Parecía el clásico rincón donde nada saldría mal, salvo por lo que estaba a punto de suceder. Tres chiquillos, luciendo elegantes trajecitos rojos, correteaban descalzos por la hierba, riendo con un entusiasmo que no se percibía en esa residencia desde hacía bastante tiempo. Bruno, Hugo y Tiago eran tres hermanos, tres vidas marcadas por un vacío que nadie conseguía llenar. Pero en ese preciso momento se sentían enteros. «¡Vale!», exclamó uno de ellos con la voz llena de alegría, mientras otro movía los brazos pidiendo, «¡Vale, mírame! ¡Ya te atrapamos!». Soltó una carcajada el más pequeño tropezando un poco, y frente a ellos, arrodillada y con los brazos extendidos, se encontraba Valeria. Su uniforme de tono azul claro hacía contraste con la opulencia del entorno, siendo una prenda sencilla, pulcra y sin arrogancia. Llevaba el cabello amarrado, revelando un rostro joven, amable y transparente, aunque lo que de verdad la hacía brillar no era su físico, sino su manera de mirar. Y es que cuando observaba a los pequeños, no veía una obligación laboral, sino que veía a su propia familia pidiéndoles, «Vengan aquí, mis amores». Lo dijo mostrando una sonrisa que parecía curar heridas invisibles, haciendo que los tres corrieran directo hacia ella sin titubear y sin mirar atrás. El choque de aquel abrazo fue instantáneo, con uno agarrándose a su cuello, el otro escondiendo su cara en el hombro de Valeria y el tercero sencillamente riendo allí mismo, como si ese instante fuera lo único valioso en la tierra. Se trataba de un abrazo desbordante de vida, de necesidad pura y de algo que el dinero no puede adquirir. Sin embargo, no todos percibían la escena de esa manera, ya que desde la puerta principal de la casa, mirando callado, se hallaba Marcelo Navarro, un hombre alto, pulcro y vistiendo un traje oscuro entallado a la perfección. Su figura proyectaba autoridad, dominio y triunfo, aunque en ese instante parecía haber perdido el dominio absoluto de la situación. Tenía la mirada clavada en la escena, no con furia, sino con un sentimiento más enredado, algo que se negaba a aceptar, porque sus propios hijos no iban corriendo hacia él de esa manera. Desde que falleció su esposa, el hogar se había tornado gélido, muy organizado y práctico, pero completamente vacío. Él había tratado de nivelar la balanza con rutinas, normas, instrucción académica y hasta con recursos económicos, pero había un elemento que simplemente no sabía cómo entregar, y otra persona estaba cumpliendo ese rol por él, preguntándose internamente qué tenía ella que él no, mientras tensaba un poco su mandíbula. Valeria alzó la vista un instante y sus ojos se encontraron de frente con los de Marcelo. No se dijeron nada, pero se formó una tensión silenciosa, ya que ambos comprendían que esa conexión no era la habitual, no seguía las reglas y, no obstante, era completamente genuina. Lo que
Marcelo todavía no asimilaba era que aquel breve instante en el jardín no era un detalle menor, sino el inicio de algo muchísimo más importante. Porque, a la vez que en ese abrazo surgía algo similar a un núcleo familiar, en el interior de esa misma residencia, alguien miraba escondida y sonreía, aunque no por dulzura, sino con un propósito oculto. Patricia no estaba dispuesta a ceder su posición, por lo que no aplaudió, no mostró una sonrisa, ni pronunció palabra alguna, limitándose a observar. Desde adentro de la vivienda, sosteniendo una copa de vino, miraba la situación del jardín como si fuese algo totalmente desubicado, casi irritante, viendo a 3 chiquillos abrazados a una trabajadora y, para colmo, gozándolo. Sus pupilas, heladas y calculadoras, se cerraron un poco mientras susurraba muy bajo que aquello no era normal, siendo ella una mujer hermosa, distinguida y muy elegante. Su aura dominaba cualquier espacio en el que entrara, conociendo a la perfección cómo caminar, cómo expresarse, cómo observar y principalmente cómo conseguir lo que deseaba. Todo estaba a un paso de ser suyo, así que se dio la vuelta despacio, apoyando su copa en una mesita de mármol y avanzó con pisadas fuertes, cruzando el gran salón. El ruido de sus zapatos de tacón retumbaba en la tranquilidad del hogar como una clara declaración de poder. Dentro de muy poco tiempo se volvería la esposa de Marcelo Navarro, la nueva propietaria de absolutamente todo, de la residencia, de la rutina, del hombre y de igual manera de sus pequeños. Al menos ese era el plan establecido, pero había una pieza suelta, ya que esos niños no la contemplaban como era debido, no iban tras ella, no la requerían y no sentían cariño por ella. Y esa situación no encajaba en su estrategia, por lo que murmuró frente a un espejo que no dejaría que una trabajadora doméstica arruinara todos sus planes. Se miró a sí misma, viéndose impecable, sin defectos y merecedora de la posición que estaba por tomar, pero a pesar de ello, seguía siendo un fantasma para esos pequeños. Esa idea la lastimó mucho más de lo que quería admitir, dado que Patricia no toleraba la derrota, ni siquiera en el ámbito de los sentimientos. Justo en ese instante, oyó unos pasos que se aproximaban, tratándose de Marcelo, quien ingresó al salón frunciendo un poco el ceño, como si todavía no lograra apartar de su mente la escena que presenció. Patricia transformó su semblante en unos cuantos segundos, suavizando su rostro, adoptando una postura sutil y utilizando un tono de voz acogedor. «Cariño», pronunció mientras se arrimaba poco a poco, diciéndole que lo andaba buscando, a lo que Marcelo la miró con cierta lejanía en la mirada, comentando directamente que los niños volvían a estar con la trabajadora, haciendo que Patricia inclinara la cabeza fingiendo estar preocupada, respondiendo que ya lo sabía, que justo deseaba charlar sobre el tema, haciendo una pausa fríamente calculada para agregar suavemente que no le parecía adecuado, ya que se estaba formando un vínculo que podría resultar confuso. Marcelo se quedó callado porque muy en el fondo reconocía que ella tenía un punto válido, aunque no terminaba de convencerse, respondiendo al final que eran pequeños y necesitaban afecto, a lo que ella sonrió sin una pizca de ternura, dándole la razón, pero recalcando que no debían recibirlo de cualquier persona, dejando esa oración en el ambiente, densa e incómoda, ya que lo que Patricia ocultó tenía un peso mucho mayor que lo que expresó en voz alta. No le fastidiaba el afecto en sí, le fastidiaba profundamente no ser la receptora de ese cariño. Y justo ahí tomó una determinación. Si no lograba ganarse el corazón de los pequeños, entonces sacaría del camino a la persona que sí lo había hecho. Mientras tanto, en el área de la cocina, Valeria auxiliaba a Bruno, Hugo y Tiago a asearse las manos, compartiendo risas con ellos, ignorando por completo la tormenta que se estaba preparando. «Te vas a quedar junto a nosotros para siempre»,
le cuestionó Tiago, viéndola con pura inocencia, haciendo que Valeria se quedara muda por un breve momento. Era una interrogante sencilla, pero cargaba un peso gigantesco, a lo que ella contestó con una ligera sonrisa que estaría mientras ellos la necesitaran. Los chiquillos le regalaron una sonrisa, pero el destino ya había trazado un rumbo distinto, pues Patricia no era alguien que actuara por impulsos, y jamás lo había sido. Cada movimiento que ejecutaba lo medía, lo analizaba y lo calculaba con una exactitud que rozaba lo médico, sin tener ninguna fe en la buena suerte. Ella depositaba su fe en tener el control, y en ese instante sentía que se le escapaba, por lo que, sentada al borde de su lecho, agarrando su teléfono y con la vista clavada en la nada, repasaba en su mente todo lo presenciado en jornadas recientes: las carcajadas infantiles, los abrazos, las formas de mirarse, pero en especial el modo en que pronunciaban el nombre de ella. Vale, ese apodo cariñoso se le hacía inaguantable. Lo sentía demasiado próximo, demasiado íntimo y sumamente riesgoso, apretando un poco el dispositivo móvil con sus manos y susurrando que eso se acababa en ese preciso instante. Y de inmediato marcó a un contacto, sin vacilar ni dudar, pidiendo ayuda discreta para un asunto, cuando le contestaron al otro lado, asegurando que estaba dispuesta a desembolsar el dinero que hiciera falta. Hubo un silencio seguido de una ligera sonrisa, indicando que la trampa había arrancado, provocando que esa misma tarde el ambiente en la residencia se alterara de manera sutil, sin ser muy notorio ni levantar alertas inmediatas, pero lo suficiente para comenzar a fracturar el entorno, mientras Valeria preparaba la merienda en la cocina, con Bruno y Hugo peleando por quién tomaría primero un vaso azul y Tiago siguiéndola de cerca, preguntándole si podía ayudarla, a lo que ella asintió con una sonrisa pidiendo que tuviera cuidado. Se trataba de un instante ordinario, pacífico y genuino, hasta que la voz de Patricia partió el ambiente como si fuera una navaja, llamando a Valeria de forma cortante, rígida y sorpresiva, a lo que Valeria volteó enseguida respondiendo: «Sí, señora», viendo a Patricia parada en el acceso a la cocina, luciendo tan elegante y pulcra como de costumbre, aunque con un gesto distinto y más helado en su rostro, ordenándole sin rodeos que subiera a su alcoba. En ese instante Valeria vaciló un momento observando a los chiquillos, indicando que estaba cuidando a los niños, pero Patricia repitió su nombre sin bajar la dureza de su voz. Se hizo un silencio en el que los chiquillos pararon de charlar, presintiendo que algo andaba mal, por lo que Valeria les dijo que iría rápidamente, inclinándose para estar a la misma altura que ellos. Les pidió que no se movieran del lugar, mientras Tiago agarraba su uniforme, pidiéndole que no se tardara, a lo que ella le hizo una caricia en el pelo, asegurando que no demoraría. Sin embargo, ella ignoraba por completo que esa simple orden marcaba el principio de su ruina. La recámara de Patricia era espaciosa, llena de luz y ordenada de manera perfecta, excesivamente perfecta, donde Valeria ingresó con precaución preguntando en qué le podía servir. Patricia le puso seguro a la puerta al cerrarla, y ese clic resonó fuertemente en el interior del pecho de Valeria. Patricia comenzó a caminar despacio por el cuarto, anunciando que algo había desaparecido, especificando que se trataba de una alhaja de mucho valor, lo que hizo que Valeria frunciera el ceño, indicando que no comprendía la situación. Patricia dio la vuelta para mirarla a los ojos y afirmó que la pieza se extravió luego de que ella realizara la limpieza en ese lugar, generando un silencio denso y lleno de tensión. Valeria intentó defenderse diciendo: «Señora, yo nunca», pero Patricia la cortó de tajo, advirtiéndole que no le estaba haciendo una pregunta, sino que le brindaba la chance de regresarlo antes de que el problema se hiciera más grande.
El pulso de Valeria se aceleró notablemente y contestó con firmeza, aunque llena de nervios, que ella no había agarrado absolutamente nada y que jamás cometería un acto de esa naturaleza. Patricia acortó la distancia entre ambas con la intención clara de asustarla, respondiendo: «Eso lo veremos». Momento exacto en el que tocaron a la puerta y se escuchó a Marcelo preguntar si todo estaba en orden. Lo preguntó desde la parte de afuera, a lo que Patricia mostró una sonrisa que esta vez carecía totalmente de amabilidad. Ella elevó la voz para responderle afirmativamente, añadiendo que solamente estaba solucionando un inconveniente menor, lo que provocó que Valeria sintiera un frío recorrer su columna al comprender la situación. No se trataba de un malentendido, sino de una emboscada que recién estaba tomando forma, mientras en la planta baja, Bruno, Hugo y Tiago continuaban esperando y observando la entrada. Estaban callados, como si una intuición profunda les advirtiera que Valeria no regresaría siendo la misma persona de antes, hasta que Marcelo cruzó la puerta preguntando qué estaba ocurriendo allí. Su voz quebró la quietud al entrar, haciendo que Valeria se girara al instante, mostrando un rostro sin color y unos ojos repletos de una combinación de pánico y asombro. Por el contrario, Patricia se quedó plantada en su lugar, firme y serena, proyectando que dominaba totalmente el escenario, y de hecho lo dominaba justo en el momento preciso, comentando con una delicadeza fría que requerían conversar, mientras Marcelo las miraba sintiendo lo tenso que estaba el ambiente. Marcelo demandó que hablaran con claridad, a lo que Patricia dejó salir un ligero suspiro, actuando como si las palabras que iba a soltar le causaran gran dolor, declarando que su gargantilla había desaparecido y dejando la habitación en completo silencio. Marcelo frunció el entrecejo, momento que Patricia aprovechó para lanzar una mirada pausada hacia Valeria, agregando que ella había sido la última persona en entrar a la habitación. A Valeria se le vino el mundo encima y, moviendo la cabeza para negar, aseguró que eso era falso, que ella únicamente había aseado el lugar como de costumbre y que no había visto ninguna gargantilla. Marcelo la miró fijamente, no expresando furia, sino un sentimiento mucho más destructivo, la duda. Esa simple mirada bastó para que el espíritu de Valeria se fragmentara un poco. Dando un paso hacia adelante, le rogó a Marcelo diciéndole que ella jamás haría algo de ese estilo y apelando a que él conocía su forma de ser. Pero sus palabras quedaron flotando sin respuesta, ya que en el fondo él sí sabía cómo era ella, hasta que Patricia se entrometió con una tranquilidad que daba miedo. Patricia afirmó que no deseaba tener malos pensamientos, pero recalcó que era un artículo con un alto costo económico y sentimental que no podían pasar por alto. Marcelo se frotó la cara mostrando una tensión evidente y le consultó a Patricia mirándola a los ojos si estaba completamente segura de no haberlo cambiado de sitio ella misma. Ella movió la cabeza negándolo con total seguridad y tras hacer una pausa fríamente pensada, sugirió que, si él lo deseaba, podían inspeccionar las pertenencias de la empleada. Valeria experimentó la sensación de que el piso se esfumaba bajo sus zapatos, susurrando con más dolor que indignación que no hacía falta llegar a eso, puesto que no había nada oculto que pudieran hallar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La desconfianza ya había germinado y Patricia tenía plena conciencia de ello. Unos instantes más tarde, en el interior de un reducido cuarto de servicio, se respiraba un silencio agobiante mientras Valeria miraba cómo Marcelo desabrochaba poco a poco su bolso. Él tenía las manos estables, pero no heladas, y sus ojos reflejaban una lucha interna, evidenciando que no deseaba realizar esa acción, aunque de todas formas la estaba llevando a cabo. Él murmuró casi en un susurro dirigido a sí mismo que confiaba en ella y que solamente requería tener seguridad,
a lo que Valeria optó por no contestar, sintiendo que esa sola declaración constituía una puñalada por la espalda. Al abrirse la cremallera del bolso, el panorama se transformó por completo, dejando a Marcelo paralizado mientras agarraba con sus dedos un objeto que no correspondía a ese lugar. Era una gargantilla reluciente, sofisticada y que no dejaba lugar a equivocaciones, siendo la gargantilla de Patricia, lo que volvió el ambiente insoportablemente denso, haciendo que Valeria retrocediera un paso y susurrara un «no», exclamando que era imposible que eso estuviera guardado allí. Marcelo alzó los ojos de manera pausada y en esta ocasión la incertidumbre había desaparecido para darle paso a una gran decepción, interrogándola sobre cómo había ido a parar eso allí. Su tono de voz era suave pero fulminante, a lo que ella contestó que no había sido la responsable de ponerlo en ese sitio. Intentó jurárselo con la voz entrecortada, señalando que seguramente alguien más lo había hecho, pero se vio interrumpida cuando Patricia se asomó por el marco de la puerta, mirando fijamente y a la expectativa de los resultados. Patricia cuestionó si lo había hallado, a pesar de que ya conocía perfectamente la resolución, lo que hizo que Marcelo guardara silencio un momento y cerrara los ojos, pareciendo querer huir de esa situación, cosa que le resultaba imposible. Finalmente contestó con un «¿Sí?» y esa simple afirmación bastó para arrasar con todo, mientras en la planta baja, Bruno, Hugo y Tiago continuaban sentados en el comedor ignorando sus platos de comida, sin emitir palabra y con la vista clavada en la puerta aguardando el regreso de Valeria. Hugo murmuró preguntándose el motivo de tanta tardanza, a lo que Bruno contestó con tono inseguro que a lo mejor le estaban llamando la atención. Tiago optó por el silencio, apretando sus manitas contra la superficie de la mesa y balbuceando algo que apenas se podía oír, asegurando que ella no había cometido ninguna falta. En la planta alta, una existencia empezaba a hacerse añicos, y lo más doloroso del caso era que la persona que tenía el poder de frenarlo comenzaba a dar por cierta la falsedad. La quietud en la residencia Navarro se sentía diferente aquella noche, no siendo la típica tranquilidad gélida y sofisticada. Se trataba de un silencio denso y molesto, dando la impresión de que hasta los mismos muros tenían conciencia de la injusticia que recién se había perpetrado. Valeria permanecía de pie en su reducido cuarto, con los ojos enrojecidos, aunque todavía contenía las lágrimas para no romper a llorar. Delante de ella, apoyada en el colchón, descansaba una maleta destapada que contenía escasas pertenencias. Allí yacían sus prendas cuidadosamente dobladas y unos cuantos artículos privados, siendo eso la totalidad de su mundo material, aunque lo que en verdad la lastimaba era algo que jamás entraría en aquel equipaje. Un delicado llamado a la puerta la devolvió a la realidad, por lo que murmuró que pasaran, dejando ver a Marcelo, cuando la hoja de la puerta cedió lentamente. Su silueta abarcó el marco, aunque la energía que transmitía ya no era idéntica, marcando una clara lejanía que hizo que Valeria intentara hablar sin encontrar las palabras correctas para continuar. Ella prefirió no clavarle la mirada de golpe y se limitó a asegurar el cierre de su equipaje, prestando mucha atención. «No hace falta que mencione nada, señor», le contestó demostrando una serenidad que estaba lejos de experimentar por dentro, añadiendo que ya había comprendido la situación, a lo que Marcelo tensó sus mandíbulas. Él intentó decirle que las circunstancias no eran tan sencillas, pero ella lo cortó de tajo, clavándole la mirada de frente para afirmarle que sí lo eran, generando una pausa llena de sufrimiento. Le recriminó que él había optado por creerla capaz de cometer un acto de esa bajeza, dejando un vacío de silencio en el que Marcelo no contestó, puesto que le resultaba imposible contradecirla. Valeria le aseguró con un tono de voz inquebrantable, a pesar de tener los ojos llorosos,
que ella no había hurtado absolutamente nada, cuestionando retóricamente si a esas alturas eso ya carecía de importancia. Esa interrogante se mantuvo flotando en el ambiente, y lo más lamentable era la carencia de una contestación al respecto. Finalmente, él pronunció un «lo siento», aunque a su tono le faltaba convicción, sonando más a una rendición que a un intento de defensa, lo que llevó a Valeria a asentir de manera pausada, respondiendo «yo también», unas palabras que escondían una despedida definitiva. Poco después, al abrirse la entrada principal de la residencia, la brisa helada nocturna la golpeó secamente mientras ella avanzaba cargando su equipaje, dando un paso a la vez y esforzándose por no mirar hacia atrás, hasta que, justo en el límite de la puerta, un grito que la llamaba por su nombre destrozó la tranquilidad de la noche, tratándose de Tiago, corriendo angustiado con Bruno y Hugo detrás suyo, con Bruno rogándole con la voz destrozada que no se marchara, y Hugo agregando que ella era inocente, siendo Tiago el primero en alcanzarla y aferrarse a ella. La apretó usando toda su energía, sollozando y exclamando que no se podía marchar porque ella era la mamá de ellos, lo que resultó excesivo para Valeria, quien se desplomó de rodillas, rodeándolo con firmeza al no poder aguantar el llanto, murmurando destrozada, «Mi amor, no digas eso», mientras él se rehusaba a soltarla, igual que los otros dos pequeños que lloraban desconsolados, agarrándose a ella cual si su existencia entera pendiera de un hilo. Y a lo mejor sí era cierto. Mientras Hugo le suplicaba entre sollozos que se quedara a su lado. Bruno murmuró que todos ellos tenían claro que ella no había cometido ninguna falta, a lo que Valeria apretó los ojos con intensidad, dado que su mayor anhelo era permanecer allí, lo cual le resultaba imposible, logrando decir con un hilo de voz que se tenía que marchar, pero añadiendo la mentira de que aquello no representaba una despedida definitiva, algo que ambas partes sabían que no era verdad, mientras Patricia miraba el cuadro desde la entrada con los brazos cruzados y esbozando una discreta y helada sonrisa de triunfo, creyéndose ganadora. Estando Marcelo también ahí, congelado, observando cómo sus pequeños se desmoronaban en su presencia sin intervenir, instante en el que una profunda incomodidad, más allá de la culpa, empezó a nacer en su interior, una punzada perturbadora que le advertía de un fallo garrafal que todavía no asimilaba. Al final, Valeria consiguió zafarse con delicadeza y sufrimiento, agarrando su equipaje y avanzando esta vez sin mirar atrás, dejando a los chiquillos sumidos en el llanto y clamando por ella, una escena que no se borraría pronto de sus memorias, dado que esa velada no solo perdieron a una trabajadora, sino que perdieron el único pilar emocional que ensamblaba a la familia, dejándolos a todos vulnerables ante los sucesos que estaban por llegar. La residencia Navarro mantenía su fachada ideal, con el jardín podado a la perfección, los suelos relucientes y las telas de las ventanas cuadradas milimétricamente. Cada elemento se encontraba en su sitio correspondiente, salvando lo primordial, la chispa de la vida. A partir del despido de Valeria, una llama imperceptible se había extinguido en el interior de Mindo de Sino. La morada. No se trató de un evento fulminante ni ruidoso, sino de un proceso paulatino, callado, pero totalmente evidente. El gran comedor, que en el pasado albergaba suaves carcajadas, en ese momento lucía inmenso para los tres chiquillos, con Bruno jugueteando con su cena sin llegar a probar bocado. Hugo contemplaba su vajilla como si llevara jornadas sin sentir apetito, mientras que Tiago ni por asomo quiso tomar asiento. Él cruzó los brazos y murmuró en tono bajo que no deseaba ingerir alimentos, a lo que Marcelo le ordenó que debía hacerlo, tratando de sonar estricto, aunque su tono careciera de peso sentimental.
Tiago movió la cabeza en señal de negativa y se produjo un silencio, mientras Patricia, acomodada con gran distinción en la otra punta de la mesa, presenciaba la situación manteniendo un rostro inescrutable. Ella intervino al fin, declarando que la situación era insostenible y tachándolos de niños consentidos, lo que provocó que Bruno alzara la vista de inmediato para refutar que no estaban consentidos. Hugo frunció sus labios y expresó que sentían la ausencia de Valeria, haciendo que ese nombre cayera nuevamente como una losa de plomo sobre el comedor, lo que hizo que Patricia soltara un suspiro, mostrando un fastidio evidente, dictaminando que aquello era el colmo. Afirmó que aquella empleada jamás retornaría, y Tiago la fulminó con la mirada cargada de un rencor que resultaba desmedido para alguien de su corta edad. Le reclamó a Patricia que ella había sido la responsable de echarla, congelando el ambiente y forzando a Marcelo a intervenir rápido, exigiendo respeto por parte de Tiago, aunque el pequeño se mantuvo firme, recalcando que era la pura verdad. Con los ojitos llenos de lágrimas, el niño soltó que a partir del instante de la partida de Valeria, todo se había vuelto desagradable, resultando esas palabras más punzantes que cualquier alarido. Marcelo guardó absoluto silencio al verse incapaz de refutar una verdad tan clara. La residencia operaba con normalidad mecánica, pero carecía de alma, y por vez primera a él le importó ese detalle. Los días transcurrieron y el vacío que dejó Valeria se hizo cada vez más sofocante. Pebisi. Los pequeños abandonaron sus juegos en el jardín, dejaron de corretear y sus risas se extinguieron, pasando la mayor parte del tiempo recluidos, silenciosos y alejados de todo. 28. Hasta entre ellos mismos se percibía como si hubieran extraviado algo que ignoraban cómo recuperar. 29. Una tarde, Marcelo caminaba por el corredor y se frenó frente a una puerta que estaba semiabierta, tratándose del cuarto de los niños. 130. Desde la parte de afuera logró oír sus murmullos, con Hugo preguntando si creían que Valeria se encontraba bien, a lo que Bruno contestó que seguramente sí, a pesar de que su tono no reflejaba convicción. Tiago tomó la palabra con un tono más suave, expresando que él opinaba que ella estaba deprimida, igual que ellos, generando un silencio que fue interrumpido por una interrogante que modificó el panorama completo. Dios cuestionó qué pasaría si ella jamás regresaba, forzando a Marcelo a cerrar los ojos al comprender que esa alternativa ahora era una posibilidad real. A la par, en otra zona de la ciudad, Valeria transitaba por una avenida común, sosteniendo una bolsa y luciendo un semblante agotado. 334. Había logrado emplearse en un trabajo provisional y modesto, que no brindaba estabilidad ni certezas, pero que le daba lo justo para continuar su camino, o al menos para hacer el esfuerzo. 35. Se frenó ante un escaparate, aunque sus ojos no detallaban los artículos exhibidos, ya que sus pensamientos volaban hacia otro sitio, murmurando para sí misma que esperaba que ellos estuvieran bien. 30. En ese preciso momento experimentó una punzada en su interior, un desasosiego y una corazonada que le robaba la tranquilidad, pues muy en el fondo presentía que las cosas no marchaban correctamente, no únicamente con los pequeños, sino con la totalidad de los eventos que habían sucedido. 36. Regresando a la mansión Navarro, Patricia contemplaba desde la terraza a los chiquillos, notando la quietud y la transformación del ambiente, y a pesar de haber alcanzado su objetivo, no experimentaba la satisfacción que anticipaba, dado que el dominio carente de cariño deja un vacío, situación que comenzaba a perturbarla. Sin embargo, lo que ninguno de los involucrados sospechaba era que la realidad estaba a un paso de asomarse a la luz, y en el instante en que eso ocurriera, la normalidad se esfumaría para siempre.
A Valeria le resultaba imposible conciliar el sueño, y a pesar de que ya habían transcurrido varias jornadas desde su partida de la residencia Navarro, la fatiga física no lograba someter a sus pensamientos. 40. En cada ocasión que cerraba los párpados se repetía la misma imagen: la gargantilla, las expresiones cruzadas, la desilusión reflejada en la cara de Marcelo y, lo que más le dolía, el llanto desesperado de Bruno, Hugo y Tiago. 41. Se sentó de golpe en el estrecho colchón de su cuarto, inhalando profundamente y murmurando que la situación no era correcta, sintiendo que no se trataba de simple melancolía. 41. Se trataba de un presentimiento mucho más arraigado, una perturbación que le indicaba que había una pieza suelta en todo ese enredo. Valeria no pecaba de inocente. Podía tener orígenes modestos, pero carecía de estupidez, y a medida que le daba más vueltas al asunto, más dudas brotaban en su cabeza. Se preguntaba el motivo por el cual la gargantilla apareció justamente en su bolso y la razón de la absoluta certeza que mostró Patricia desde el primer instante. 46. También cuestionaba por qué todos los sucesos se desarrollaron a tanta velocidad, una prisa excesiva que daba la impresión de ser un acto premeditado, idea que provocó que se pusiera de pie repentinamente. 40. Concluyó que aquello no fue obra del azar, sintiendo que sus latidos se aceleraban y experimentando por vez primera una sensación de alerta en lugar de derrota. Al despuntar el sol, tomó la determinación de ejecutar una acción que hasta ese momento no había cruzado por su mente: regresar. Evidentemente no a ingresar a la vivienda, sino a rondar las cercanías. 48. Se paró frente a la verja perimetral de la residencia Navarro, guardando su distancia para evitar ser detectada. 149. Todavía no era el momento de dejarse ver, dedicándose a examinar el mismo jardín y la misma quietud de siempre, aunque notando una alteración palpable. La ausencia de los chiquillos en el exterior le causó un impacto doloroso mayor al anticipado, obligándola a susurrar una petición de perdón al aire. Pincón estuvo a un paso de retirarse, de abandonar la situación e intentar borrar todo de su memoria, cuando de pronto captó una frase que aseguraba que nadie levantaría sospechas. 5. Valeria se quedó petrificada al reconocer el tono de esa voz, aproximándose con lentitud y camuflándose al lado de un arbusto próximo a la barda lateral. Desde su escondite logró divisar a dos individuos, una mujer y un varón. 54. La figura femenina le daba la espalda, pero su porte era inconfundible por su elegancia, postura recta y calculada. Era Patricia. Por su parte, el hombre sostenía un portafolio y mostraba signos de nerviosismo. Incluso él murmuró bajito que la jugada había sido temeraria y preguntó qué pasaría si el sujeto investigaba con mayor profundidad, a lo que Patricia soltó una carcajada discreta y helada. 156. Ella contestó con seguridad que él no procedería así, argumentando que tenía un exceso de confianza en lo que sus ojos veían, provocando que Valeria experimentara una contracción en el estómago, comprendiendo lo suficiente a pesar de no tener el panorama completo. 56. El individuo del portafolio interrogó sobre la muchacha, cuestionando si existía la posibilidad de que volviera a hacer acto de presencia. 158. Patricia rotó su cara levemente, lo justo para permitirle a Valeria observar la seguridad de su sonrisa, respondiendo con un rotundo no. 59. Patricia sentenció que el peso de la culpa superaba a la verdad, generando un mutismo que hizo que el universo de Valeria se paralizara un instante, momento en el cual todas las piezas comenzaron a encajar. 160. La aparición de la gargantilla, el señalamiento en su contra y la velocidad de los actos. Absolutamente todo correspondía a un plan estructurado, mientras Patricia continuaba exigiendo la entrega de unos papeles antes del día viernes. 60.
Además, le ordenó al hombre que se asegurara del silencio del especialista médico, mención que hizo que Valeria frunciera el entrecejo al toparse con un elemento inédito y un enigma adicional. El sujeto asintió con la cabeza y se marchó a paso veloz, dejando a Patricia en soledad por unos momentos hasta que su semblante sufrió una transformación. La sonrisa se esfumó de sus labios y por una fracción de segundo su rostro exhibió un sentimiento distinto. 164. Se trató de pánico, el cual disimuló velozmente antes de retornar al interior de la morada, dejando a Valeria inmovilizada, con la respiración entrecortada y el pecho a punto de estallar. 165. Murmuró confirmando que Patricia había sido la mente maestra detrás de todo el teatro, aunque eso pasó a segundo plano. Lo verdaderamente vital era la conversación interceptada sobre el facultativo y la documentación, revelando la existencia de un entramado mucho más turbio que ahora le resultaba imposible de evadir. En ese instante, por vez primera tras su partida, Valeria descartó la idea de claudicar, fijando su mente en el retorno, aunque no bajo la figura de una trabajadora, sino encarnando a la persona destinada a desenmascarar la farsa y abogar por lo justo, puesto que aquel relato estaba lejos de concluir, y Patricia recién había cometido su falla inicial. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Valeria no se dirigió de vuelta a su cuarto enseguida, sino que deambuló sin rumbo fijo por un largo rato, sintiendo que su organismo requería actividad física para asimilar la información recién obtenida, con cada vocablo pronunciado por Patricia taladrando su cabeza. C66. Las frases referentes a la confianza visual excesiva, al médico y a los expedientes no eran simples comentarios sueltos, sino eslabones que por fin se unían, llevándola a murmurar a mitad de la acera que el problema era de una magnitud mucho mayor a la imaginada. Sesens tomó una bocanada de aire profundo, comprendiendo que para exhibir la realidad requería evidencias tangibles, lo que implicaba adentrarse en un terreno desconocido para ella, el de la indagación. 168. Esa misma jornada por la tarde a su memoria regresó un dato vital, proveniente de una charla corta y aparentemente trivial del pasado, que en ese momento cobraba una relevancia crucial. 169. Unas jornadas previas al conflicto, Patricia había hecho alusión a un centro de salud de carácter privado. 170. La mención surgió de forma espontánea, como quien alardea de manera inconsciente, pero Valeria lo retuvo en su mente porque le causó curiosidad en su momento. 70. Susurró el nombre del establecimiento. Clínica San Marcos, ubicando el sitio exacto, deduciendo que si Patricia aludió a un médico, esa sería la casilla de salida de su investigación. Tetes, sin darle más vueltas al asunto, se subió a un autobús con dirección al lugar, enfrentando un recorrido extenso, silencioso y plagado de reflexiones internas. Cesete se atormentaba pensando en la posibilidad de estar errada, de regresar con las manos vacías y de que su iniciativa solo sirviera para hundirla en un abismo más profundo. 74. No obstante, poseía un motor superior a sus temores. Bruno, Hugo y Tiago, el recuerdo de sus caritas, sus muestras de afecto y su desconsuelo bastaron para impulsarla. Sink murmuró con determinación que no se daría por vencida, y al arribar al recinto médico, la disparidad fue notoria. Un bloque arquitectónico vanguardista, ventanales cristalinos e inmaculados, y una zona de recibimiento sofisticada donde la perfección reinaba, quizás de forma desmedida. Valeria ingresó con precaución, percibiendo que su atuendo modesto desentonaba,
y se aproximó al mostrador saludando tímidamente y explicando que necesitaba realizar una pregunta. La encargada de la recepción le lanzó una mirada veloz, manteniendo una actitud protocolar y fría, para cuestionarle si contaba con una cita programada. Valeria aclaró que su necesidad radicaba en confirmar si una paciente en particular acudía a consultas en ese recinto. La trabajadora arrugó un poco la frente y le comunicó que existía una prohibición respecto a la divulgación de datos de los usuarios, forzando a Valeria a pasar saliva, entendiendo la lógica detrás de la norma, pero resistiéndose a claudicar tan rápidamente, rogándole y enfatizando la urgencia del caso. La encargada titubeó por un instante, pero se mantuvo firme en su negativa, pidiendo disculpas y creando un silencio que empujó a Valeria a asentir de forma pausada y darse la vuelta, sintiéndose vencida. O al menos eso aparentaba, puesto que cuando se disponía a abandonar el lugar, una voz a sus espaldas le pidió disculpas, obligándola a girar para toparse con una trabajadora de la salud de menor edad y mirada afable, quien le confesó en tono muy bajo que había escuchado su solicitud, interrogándola sobre la identidad de la persona que rastreaba. Valeria vaciló una fracción de segundo antes de decidir lanzarse al vacío. 770. Susurró el nombre de Patricia, añadiendo su apellido con un hilo de voz, lo que generó en la joven enfermera una reacción casi imperceptible, pero concluyente, al advertirle que no era prudente hacer preguntas relacionadas a esa paciente, confirmando sus sospechas. 770. Valeria dio un paso hacia el frente y aseveró que eso significaba que la mujer sí acudía a dicho establecimiento, mientras la trabajadora oteaba los alrededores para cerciorarse de que no hubieran testigos auditivos de la charla. 179. La joven le explicó que tenía restricciones para hablar, haciendo una pausa cargada de tensión antes de catalogar ese expediente como algo extraño, lo que provocó que el pulso de Valeria se desbocara, pidiendo que le detallara a qué se refería con extraño. 180. La empleada disminuyó todavía más el volumen de sus palabras, indicando que existían incongruencias y generando una intriga que Valeria quiso despejar preguntando a qué se refería exactamente. 1881. A continuación, la joven pronunció la oración que alteró por completo el curso de los acontecimientos, refiriéndose al estado de gestación, lo que congeló el universo de Valeria forzándola a soltar un ¿cómo? 182. La trabajadora argumentó que los archivos no concordaban, señalando inconsistencias en los días estipulados y en los análisis clínicos, describiendo la situación como carente de toda lógica, lo que hizo que a Valeria le recorriera un escalofrío al deducir la conclusión sin requerir que la otra parte terminara la oración. Y 800. La joven de la salud le clavó los ojos y enunció lo que el resto había callado, apuntando a que aquel periodo de gestación poseía altas probabilidades de ser una farsa. 684. Se formó un silencio denso y abrumador, permitiendo que el rompecabezas se armara de forma instantánea. La figura médica, los papeles y la soberbia de Patricia formaban parte de un engaño monumental y cargado de peligro. 685. Valeria dio un paso hacia atrás, asimilando la revelación y percibiendo cómo la rabia desplazaba al sufrimiento, murmurando que tenía la obligación de sacarlo a la luz. 686. La trabajadora vaciló un poco, pero terminó aconsejándole, Shen, que si planeaba actuar, debía ejecutarlo con maestría, advirtiéndole que aquella mujer no era una adversaria común. 887. Valeria asintió, revelando en sus pupilas la desaparición de la melancolía y el surgimiento de una firme resolución. 888. Por vez primera desde su expulsión de la residencia, portaba consigo un as bajo la manga, una certeza innegable, y estaba dispuesta a emplearla a su favor. La forma de caminar de Valeria dejó de estar plagada de incertidumbres y adoptó un sentido de misión.
Por vez primera desde que abandonara la mansión Navarro, se liberó de la sensación de estar escapando. Nonovet, en su interior, sentía que iniciaba su retorno, aunque bajo una faceta renovada, provista de mayor fortaleza, lucidez y con un nivel de amenaza latente. 921 era consciente de que los datos recabados en el centro de salud no bastaban de forma aislada, representando meramente un indicio carente de valor probatorio. 922 asimiló que una figura como Patricia jamás se desmoronaría ante simples conjeturas, reflexionando sobre la urgencia de conseguir material irrefutable que le imposibilitara cualquier maniobra de negación. Al caer el sol esa misma jornada, volvió a ubicarse en su modesta recámara provista de una libreta desgastada y un bolígrafo. 974. Fue entonces cuando inició el registro de identidades, sitios y temporalidades, plasmando todo elemento anclado en su memoria, desde minucias y diálogos cruzados hasta gestos que desataban desconfianza. 965. De golpe, un recuerdo iluminó su cabeza. La figura del individuo del portafolio, la misma persona que dialogaba con Patricia, concluyendo que si él formaba parte del engaño, representaba la llave maestra del caso. A la mañana siguiente, Valeria se posicionó nuevamente en las inmediaciones de la residencia Navarro, aunque sin la intención de adentrarse. 997, su propósito era vigilar, aguardando con paciencia durante extensas horas hasta que por fin lo divisó. Se trataba del idéntico sujeto de 1900, vestimenta plomiza y portafolio oscuro, avanzando con presteza. 998. Al observarlo abandonar la propiedad por el portón del costado, Valeria sintió los latidos de su corazón golpear con fiereza, confirmando su identidad en silencio. 1999. Sin dudarlo un segundo, emprendió el seguimiento a una distancia prudente, prestando atención a cada uno de sus movimientos, hasta que el sujeto transitó por múltiples calles y se detuvo ante un discreto expendio de café, decidiendo ingresar. 200 Valeria. Titubeó brevemente antes de emular su acción y adentrarse en el local de dimensiones reducidas y ambiente sereno, idóneo para no atraer miradas. 201. Tomó asiento en una ubicación apartada, simulando interactuar con su dispositivo móvil, pero manteniendo al sujeto en su radar visual de manera constante, notando cómo extraía unos documentos de su maletín. 202. La manera nerviosa y alterada en que los inspeccionó sirvió como validación definitiva de que ocultaba información turbia, hasta que, transcurridos algunos minutos, el dispositivo móvil del hombre emitió un sonido. 203. Él respondió en tono bajo, confirmando que poseía todos los requerimientos, pero admitiendo que la situación empezaba a generarle malestar. Guardó silencio para escuchar la réplica de su interlocutor. 234. Luego sentenció que no le interesaba la suma económica ofrecida, argumentando que se trataba de una operación carente de limpieza, forzando a Valeria a contener la respiración. 2005. Él prosiguió asegurando que el reporte estaba preparado, mostrando preocupación ante la posibilidad de una auditoría, y posteriormente disminuyó todavía más el volumen de su voz para confirmar los datos vinculados al estado de gestación, lo que resultó ser el detonante necesario. 206. Valeria desenfundó su dispositivo móvil y, tomando precauciones, inició la grabación, experimentando temblores en sus extremidades, pero rehusándose a frenar, mientras el sujeto le exigía a la otra parte que mantuviera la calma, y le prometía que no abriría la boca. 907. Él finalizó asegurando que nadie albergaba dudas, lo que llevó a Valeria a apretar fuertemente su teléfono, consciente de que esa era la falsa seguridad en la que descansaba Patricia, ignorando lo equivocada que estaba. A la par, dentro de la residencia, Patricia se quedó paralizada frente a su propio reflejo, percibiendo internamente que algo se había descarrilado. 209. Carecía de la precisión para identificar la falla,
Pero esa molesta vibración, esa diminuta fisura en su impecable dominio, la llevó a posar una de sus manos sobre el vientre. Josieskis. Se trataba del embarazo fabricado, su jugada maestra y su engaño de mayor envergadura. Intentó autoengañarse murmurando que poseía las riendas del asunto, a pesar de que la imagen devuelta por el espejo mostraba signos de incredulidad. En el área del comedor, la luz en los rostros de los chiquillos seguía extinta. Bruno oteaba el horizonte a través del cristal. Hugo trazaba garabatos desganados, y Tiago protegía entre sus brazos un objeto de tamaño reducido. Méndez consistía en un retazo de tela perteneciente a Valeria, obligándolo a susurrar que ella regresaría, como si requerir de esa esperanza fuera vital para su existencia. Esa misma velada, Marcelo se confinó en su despacho de trabajo, examinando papeleo sin conseguir enfocar su atención, ya que su cabeza retornaba sin cesar a los eventos del pasado. La joya, la bolsa y la expresión en los ojos de Valeria no terminaban de cuadrar, obligándolo a murmurar que existían piezas que no embonaban, generando una corazonada que lo mantenía en estado de alerta constante. Retornando a la cafetería, Valeria paralizó la captura de video respirando con agitación, sabiendo que había recolectado una pieza de suma relevancia, pero comprendiendo que aún le faltaba el golpe fulminante para demoler todo el montaje. Fue en ese preciso instante que forjó una resolución. Se negaba a prolongar la espera y determinó que el punto final se pondría en la jornada de las nupcias. Josin, ella concluyó que puesto que Patricia anhelaba su día de ensueño, ella se encargaría de transmutarlo en un verdadero calvario. Carente del conocimiento de los implicados, el cronómetro había iniciado su marcha en retroceso. Y en esta ocasión, Valeria dejaba de lado el rol de afectada para convertirse en la personificación de la verdad absoluta. Patricia experimentaba la urgencia de no postergar más el evento, dado que la punzada de incomodidad que la acosaba desde jornadas pasadas, lejos de disiparse, iba en aumento, una sensación tenue y compleja de detallar, pero que le brindó la resolución para actuar. Nuscarte declaró con determinación que el enlace nupcial sufriría un adelanto, provocando que Marcelo levantara la vista de los legajos que revisaba para replicar con asombro por qué tomaría esa decisión. Patricia acortó distancias exhibiendo una sonrisa delicada y fríamente practicada, argumentando que aguardar más tiempo carecía de lógica. 2:15. Afirmó que ya se encontraban consolidados como un núcleo familiar, permitiendo que ese concepto retumbara en el aire, aunque esta vez desprovisto de toda autenticidad. Marcelo demoró en emitir una respuesta, sintiendo que una pieza en su interior continuaba chirriando sin que pudiera darle nombre, hasta que Patricia agregó, acariciando su vientre que anhelaba evitar niveles adicionales de tensión debido a su estado. Una vez más sacó a relucir el tema del embarazo, y eso fue la estocada final para inclinar la balanza a su favor, obligando a Marcelo a dejar escapar un suspiro y ceder a la petición. Esa concesión bastó para que Patricia sonriera, convencida de que había resultado vencedora nuevamente, dando inicio inmediato a la logística. La vivienda recuperó un ritmo frenético, atiborrándose de especialistas en decoración y planeación, con indumentaria y arreglos florales alcanzando la perfección con una velocidad que resultaba sospechosa. No obstante, en medio de aquel júbilo simulado, un elemento discordante rompía la armonía. Los propios chiquillos, con Bruno observando el ajetreo en absoluto mutismo. 16. Hugo esquivaba cualquier intento de involucrarlo, y Tiago se había sumido en un silencio total, lo que empujó a Patricia a cuestionarles, fingiendo entusiasmo una tarde, si no se sentían invadidos por la emoción. 207. La respuesta se hizo rogar hasta que Bruno, evitando el contacto visual, lanzó una negativa rotunda que forzó a Patricia a apretar sus labios y
aseverar que lo hacían pensando en su bienestar, instante en el que Hugo alzó la mirada. 18. Él manifestó sin filtros ni temor que ellos jamás lo habían solicitado, logrando que Patricia se desestabilizara por un milisegundo. 209. Ella dictaminó de forma cortante que el asunto quedaba zanjado y que les tocaba lidiar con la realidad tal cual se presentaba. 220. Sin embargo, Tiago murmuró desde la lejanía una oración que despedazó cualquier argumento. Replicó que no lo harían, porque la situación no transcurría como dictaba lo correcto. Marcelo analizaba la interacción manteniéndose callado, sintiendo cómo cada vocablo de sus descendientes impactaba como una roca en su moral, ya que internamente reconocía la existencia de una anomalía, pero optaba por seguir en movimiento, porque frenar implicaba encarar la chance de haber fallado catastróficamente. Y admitir aquello representaba un reto titánico, a la par que Valeria mantenía un ritmo imparable, invirtiendo las últimas jornadas en congregar la mayor cantidad de recursos a su alcance. 3. Poseía el material audiovisual del sujeto, los pormenores del centro médico y las identidades, pero requería un último clavo para sellar el ataúd y conocía la ubicación exacta para hallarlo. 24. Se presentó de nueva cuenta en el recinto clínico, esta vez desbordando firmeza, logrando que la enfermera la ubicara de inmediato y le mencionara su regreso, a lo que Valeria asintió demandando evidencias tangibles. 25. La trabajadora de la salud titubeó advirtiendo sobre las posibles repercusiones negativas para ella, pero Valeria le respondió tajantemente que ella ya había sido víctima de dichas repercusiones, aclarando que su único anhelo era revelar la verdad. 26. Se produjo un silencio denso que culminó cuando la enfermera tomó la resolución de pedirle que la acompañara. 7. Recorrieron un corredor angosto, apartándose de la zona de recibimiento hasta acceder a un cuarto de dimensiones reducidas, donde ella aseguró la entrada y extrajo un expediente. 28. Declaró que ese material estaba prohibido de abandonar el recinto, entregándoselo a Valeria, quien lo sujetó con suma precaución mientras sus manos temblaban. Al desplegarlo, halló lo que tanto buscaba. 229. Allí reposaban las discordancias en los plazos, los resultados clínicos adulterados y las rúbricas dudosas. El estado de gestación de Patricia constituía una farsa en su totalidad. Valeria elevó la mirada. 230. La joven aseveró que con Mincisyn, esa herramienta en su poder, lograría aniquilarla, a lo que Valeria cerró el documento de forma pausada, inhaló profundamente y por vez primera esbozó una sonrisa. Pentu no se trataba de una expresión de júbilo, sino de pura determinación, refutando la idea de aniquilarla y sentenciando con firmeza que su objetivo era exponer su verdadera identidad. Capítulos. De vuelta en la residencia Navarro, Patricia inspeccionaba los detalles postreros, verificando que todo estuviera en orden, inmaculado y bajo su jurisdicción. Trent, no obstante, ignoraba que la fecha seleccionada para blindar su porvenir se transformaría en la misma jornada en que quedaría desprovista de todo. 134. El enlace matrimonial se encontraba a escasas horas de arrancar y en esta ocasión la verdad se rehusaba a permanecer acallada. La residencia Navarro jamás se había visto tan concurrida. Luces cálidas iluminaban el jardín y mesas elegantemente decoradas ocupaban cada rincón. Flores blancas, perfectamente dispuestas, daban la ilusión de pureza, de perfección, de un nuevo comienzo. Pero debajo de todo eso había una mentira esperando explotar. Los invitados comenzaban a llegar, luciendo trajes impecables, vestidos elegantes y sonrisas sociales. Todo se movía como una coreografía perfectamente ensayada, y en el centro de todo estaba Patricia, de pie frente al espejo, con su vestido blanco ajustado, observándose con detenimiento, radiante e intocable. «Hoy todo cambia», susurró para sí misma, pero esta vez no.
Era una promesa. Era tan solo una ilusión. En otra parte de la casa, Marcelo ajustaba su corbata frente al espejo. Sus manos eran firmes, pero su reflejo no estaba en paz, y por más que intentaba convencerse a sí mismo, algo seguía sin encajar. La mirada de Valeria, el llanto de sus hijos y el silencio en la casa, todo volvía una y otra vez a su mente. Ya es tarde para dudar, se dijo a sí mismo, pero en el fondo sabía perfectamente que eso no era verdad. En la habitación contigua, Bruno, Hugo y Tiago estaban sentados vestidos para la ocasión, pero completamente desconectados del evento. «No quiero bajar», murmuró Hugo. «Yo tampoco», añadió Bruno, mientras Tiago no dijo nada. Solo miraba la puerta como si esperara algo o a alguien. Ella dijo que no era un adiós. Susurró finalmente, dejando un silencio lleno de esperanza, frágil, pero aún viva. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados tomaban sus lugares. La música empezó a sonar suavemente. Todo estaba listo. Y todo lucía perfecto, hasta que en la entrada del jardín una figura apareció discreta, silenciosa, pero totalmente decidida. Era Valeria, vestida con sencillez, pero con una presencia completamente distinta. Ya no era la misma mujer que había salido de allí con una maleta. Sus ojos no tenían miedo, tenían verdad. Observó el lugar, a los invitados, a Marcelo, a Patricia y luego a los niños. Tiago fue el primero en verla y se levantó de golpe. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. «Está aquí». Bruno y Hugo siguieron su mirada y en ese instante algo volvió a encenderse en ellos. Valeria no avanzó de inmediato. Esperó el momento exacto, porque esto no se trataba de simplemente interrumpir, se trataba de revelar. La música subió de volumen. Patricia comenzó a caminar paso a paso, segura, perfecta, con todos los ojos puestos sobre ella, mientras Marcelo la esperaba al final, serio y contenido. Y entonces, justo cuando estaba a punto de llegar, «esto no puede continuar», cortó el aire. La voz fue firme, clara e innegable. Todas las miradas se giraron. Patricia se detuvo lentamente y su expresión cambió apenas para susurrar. «No puede ser». Valeria dio un paso al frente y luego otro, diciendo que la verdad no podía quedarse en silencio. El murmullo comenzó, llenando el aire de confusión y tensión. Marcelo la miró impactado, reconociendo a Valeria, pero esta vez ella no estaba ahí para pedir explicaciones, estaba ahí para darlas. Patricia apretó el ramo con fuerza y preguntó en voz baja, pero cargada de veneno: «¿Qué estás haciendo?». Valeria la miró directamente y sin una pizca de miedo y respondió que estaba haciendo lo que debía hacer desde el principio. Hubo una pausa, un silencio absoluto, y entonces sacó los documentos sentenciando: «Tu embarazo es una mentira». El impacto fue inmediato, cayendo como un golpe seco en el lugar. Patricia palideció y le preguntó si estaba loca, a lo que Valeria la interrumpió diciendo: «No, tengo pruebas». Levantó los papeles, mostrando registros médicos falsificados, fechas que no coincidían e informes alterados, provocando que los invitados comenzaran a murmurar con mucha más fuerza. Marcelo dio un paso adelante y exigió saber qué significaba todo eso. Valeria lo miró directo a los ojos y le dijo: «Significa que todo esto está construido sobre una mentira». Patricia retrocedió un paso, perdiendo el control por primera vez, e intentó decir que aquello era absurdo. Trató de justificarse diciendo: «Ella solo quiere», pero no. Pudo terminar la frase porque en ese momento otra voz intervino exclamando: «Es verdad». Todos se giraron de inmediato. Era el hombre del maletín, de pie entre los invitados, pálido y nervioso, quien confesó: «Yo hice los documentos, me pagaron para alterar los registros». Se hizo un silencio total. Patricia lo miró con furia y le ordenó que se callara, pero ya era muy tarde y el mundo de Marcelo se derrumbó en cuestión de segundos. Miró a Patricia,
luego a Valeria, luego a los documentos y por fin lo entendió todo. ¿Es cierto?, le preguntó con la voz quebrada, pero Patricia no respondió. No pudo hacerlo, porque su silencio ya era una confirmación absoluta. Y en ese instante todo cambió. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie respiraba con normalidad. El jardín, que minutos antes parecía perfecto, ahora se sentía como un escenario roto en 1000 pedazos. Y en el centro de todo quedó Patricia, inmóvil, expuesta y sin su máscara. «Dilo», exigió Marcelo con la voz baja pero sumamente firme. «Dime que no es cierto», insistió. Pero Patricia no respondió. Sus ojos se movían rápidamente buscando una salida, una excusa o un control que sencillamente ya no existía. «Esto es una trampa», dijo finalmente intentando recomponerse, acusando que todo eso estaba armado. Valeria dio un paso al frente y le respondió con total calma que no. «Esto es la verdad», afirmó mientras levantaba ligeramente los documentos agregando, «y no puedes esconderla». Los murmullos crecieron entre los invitados y las miradas de todos cambiaron bruscamente. La admiración que le tenían se convirtió en juicio, y Patricia lo sintió en su piel, dándose cuenta de que por primera vez estaba perdiendo. «¡Mienten!», gritó de pronto elevando la voz. «Todo esto es mentira», exclamó, pero su desesperación la estaba traicionando, ya que no sonaba convincente, sino completamente acorralada. Marcelo la observaba y en sus ojos ya no quedaba ni una gota de duda, solo había decepción. «¿El embarazo?», preguntó casi en un susurro, a lo que siguió un silencio sepulcral. Y luego Patricia bajó la mirada, apenas unos centímetros, pero fue un movimiento suficiente. Ese pequeño gesto lo confirmó todo. Marcelo retrocedió un paso, como si la cruda realidad lo hubiera golpeado físicamente, y murmuró: «Me mentiste». En su voz no había rabia, había algo infinitamente peor: desilusión pura. «Lo hice por nosotros», respondió Patricia de golpe. «Por esta familia». Quebró su voz, aunque no por sentir amor, sino por la profunda frustración de verse descubierta. «Tú necesitabas estabilidad», continuó diciendo en tono fuerte, «no una empleada que se mete donde no le corresponde». Esa frase cayó como un veneno en el aire, y los ojos de todos los presentes se dirigieron a Valeria, pero esta vez no con desprecio, sino con respeto genuino. Marcelo cerró los ojos un segundo, procesando la información y recordando todo de golpe: las sonrisas de sus hijos con Valeria, el silencio abrumador después de que ella se fue, la injusta acusación. El collar, dijo de pronto abriendo los ojos y clavando su mirada en ella. «Tú lo pusiste». Patricia no respondió, ni se atrevió a negarlo, y eso fue prueba suficiente para él. Bruno, Hugo y Tiago observaban toda la escena sin entender cada detalle técnico, pero sintiendo absolutamente todo el peso del momento. Tiago apretó fuerte la mano de su hermano y susurró: «Te dije, ella no hizo nada». Marcelo respiró hondo y cuando volvió a hablar, su tono de voz ya no era el mismo de antes. «¿Te vas?», le dijo, a lo que Patricia levantó la mirada sorprendida y preguntó incrédula: «¿Qué? ¿Te vas de esta casa?», repitió él todavía más firme, ordenándole que lo hiciera ese mismo día. Patricia, incrédula, le dijo que no podía hacerle eso, ya que ella iba a ser su esposa, a lo que Marcelo negó lentamente con la cabeza, respondiendo: «No, ibas a hacer un error». Esa frase fue definitiva, gélida e irreversible. Patricia miró a su alrededor, viendo a los invitados, sintiendo las miradas y el duro juicio. Todo el imperio que había construido a base de mentiras se desmoronaba frente a sus propios ojos. «Esto no se queda así», murmuró con rabia contenida, pero ya nadie le prestaba atención ni la escuchaba. Ya no importaba, porque ella había perdido la guerra. 2 personas del servicio se acercaron discretamente hacia ella.
Patricia los miró con profundo desprecio, pero optó por no luchar, porque muy en el fondo sabía perfectamente que todo su plan había terminado, y sin decir una sola palabra más, se marchó de allí. El silencio volvió a reinar en el jardín, pero esta vez era de una naturaleza distinta. Era un silencio de verdad, un silencio de revelación. Marcelo se quedó de pie, completamente inmóvil, para luego girar lentamente y mirar a Valeria por primera vez desde que todo aquel conflicto había ocurrido. La miró sin dudar y sin poner distancia. Empezó a articular un «yo», pero no encontró las palabras adecuadas, porque sencillamente no había disculpa en el mundo que fuera suficiente. Valeria no dijo nada, ya que no necesitaba escuchar excusas. Su sola presencia ya lo había dicho todo. Y en ese mismo instante, los niños volvieron a correr, pero esta vez nadie se atrevió a detenerlos. Se lanzaron directamente hacia Valeria, abrazándola con toda su fuerza, como si estuvieran recuperando algo valiosísimo que creían perdido para siempre. «Sabíamos que ibas a volver», le dijo Bruno. «A 1200 lo que Hugo añadió. «Nunca dudamos de ti». Tiago simplemente se limitó a abrazarla mucho más fuerte, negándose a soltarla y jurando que no la dejaría ir nunca más. Y Marcelo observó aquella hermosa escena con el corazón totalmente expuesto, porque ahora sí lograba entender qué era exactamente lo que había perdido y lo que con suerte aún podía recuperar. El jardín ya no era el mismo lugar de antes. Las flores seguían ahí. Las mesas permanecían intactas y la decoración seguía viéndose perfecta, pero la energía del ambiente había cambiado por completo. Ya no existía ninguna celebración, solo había verdad, y en muchas ocasiones la verdad pesa muchísimo más. Los invitados comenzaron a retirarse del lugar en completo silencio, murmurando en voz baja entre ellos y llevándose consigo el amargo eco de lo que acababan de presenciar. La gran boda no solo se había cancelado abruptamente, sino que había servido para revelar un problema mucho más profundo y oscuro. En medio de todo ese jardín, Valeria seguía arrodillada en el suelo, abrazando cálidamente a Bruno, Hugo y Tiago. Los tres pequeños se aferraban a ella como si el mundo entero dependiera de eso, y tal vez, en su propio mundo infantil, así era. «No te vayas otra vez», susurró Tiago con la voz completamente rota. Valeria cerró los ojos, sintiendo que ese dolor punzante seguía ahí, y le respondió suavemente: «No me fui porque quise, pero ahora estoy aquí», agregó. Bruno levantó su mirada y le hizo una pregunta sencilla, pero con un peso enorme. «¿Te vas a quedar?». Se hizo un profundo silencio. Valeria dudó en contestar, no por falta de amor hacia los pequeños, sino porque era plenamente consciente de que las cosas en esa casa ya no dependían exclusivamente de ella. Entonces escuchó su nombre: Valeria. La voz de Marcelo la hizo levantarse lentamente, aunque los niños no la soltaron ni por un solo segundo. Marcelo se acercó muy despacio, sin tratar de imponerse y sin esa pesada autoridad que siempre lo había caracterizado. En esta ocasión, él se veía completamente diferente, lucía más humano y mucho más vulnerable. «¿Podemos hablar?», le preguntó de forma directa. Valeria lo miró fijamente, y por un instante todos los recuerdos volvieron a su mente. El doloroso momento en que él dudó de su palabra, la revisión del bolso, el hallazgo del collar. Todo el peso de la injusta despedida la hizo respirar hondo antes de contestar: «Aquí mismo». Ya no había espacio para más secretos ni motivos para esconderse en espacios cerrados. Marcelo asintió con la cabeza y bajó su mirada por un segundo, buscando desesperadamente las palabras correctas, pero no lograba encontrarlas porque no era nada fácil verbalizar lo que estaba a punto de confesarle. «Me equivoqué», comenzó a decir finalmente. Fue una declaración simple y directa, pero inmensamente cargada de significado. Valeria no respondió nada, simplemente se limitó a escuchar. «No solo dudé de ti», continuó diciendo él, «fallé como padre y fallé como persona».
Su voz se quebró levemente por la emoción, pero reunió fuerzas y no se detuvo. Elegí el camino fácil en vez de elegir el camino correcto, admitió en medio del silencio. El viento movió suavemente las flores que los rodeaban, dando la impresión de que incluso el propio entorno estaba esperando la respuesta de ella. Valeria lo observó con absoluta calma, pero sus ojos eran un reflejo claro de todo el calvario que había vivido en esos días. No fue solo una equivocación. Marcelo, le dijo finalmente con entereza, fue una decisión. Esa frase golpeó muy fuerte en la conciencia de él, porque era la cruda verdad, y las verdades, por más claras que sean, no siempre brindan consuelo. Marcelo asintió lentamente, reconociendo su error, y confesó, «Lo sé». Hubo una pausa cargada de dolor. «Y no espero que me perdones. Al menos no ahora mismo», añadió él. Esa muestra genuina de sinceridad cambió algo en el ambiente, algo muy pequeño pero totalmente real. Tiago, prestando atención, levantó su tierna mirada hacia Valeria y le lanzó una pregunta que rompió el hielo por completo. «¿Te vas a ir otra vez?» Valeria sintió cómo se le estrujaba el corazón y lo abrazó con más fuerza. «No lo sé», le respondió con total honestidad. «Pero te prometo que no voy a desaparecer». Al escuchar eso, Bruno y Hugo se acercaron todavía más a ella, como si al rodearla quisieran asegurarse físicamente de que esa promesa fuera cierta. Marcelo observó la conmovedora escena y por fin logró entender algo vital que antes su ceguera no le permitía ver. El verdadero amor no se podía imponer. El cariño genuino no se compraba con dinero ni se exigía a base de órdenes. Se construía día a día, y él, lamentablemente, no había sabido cómo hacerlo. «Quiero intentarlo», dijo finalmente rompiendo el silencio. «No contigo todavía». Valeria levantó su mirada con cierta sorpresa. «Con ellos», aclaró él, mirando fijamente a sus 3 hijos. «Quiero aprender a ser el padre que ellos realmente necesitan». Se formó un silencio que ya no era tenso, sino sincero, humilde y real. Valeria, asimilando sus palabras, asintió levemente con la cabeza y le aconsejó, «Entonces empieza por escucharlos». Su contestación no fue una respuesta romántica, ni representó un perdón instantáneo, pero sin duda significaba una oportunidad para sanar. Los niños se miraron los unos a los otros, y por primera vez en muchísimo tiempo sintieron que ya no estaban solos en el mundo. El hermoso jardín ya no era un escenario para celebraciones falsas, se había convertido en un lugar de profunda reconstrucción. Y aunque los problemas no estaban resueltos por completo en ese instante, algo fundamental había cambiado. Porque en esta ocasión, la cruda verdad no se encargó de destruir, sino que abrió el camino necesario para empezar todo de nuevo. Los días que siguieron a aquella boda fallida fueron completamente distintos a lo habitual. No hubo necesidad de organizar grandes celebraciones, ni de dar absurdas explicaciones públicas, ni mucho menos de hacer intentos vanos por aparentar que todo estaba dentro de la normalidad, porque por primera vez en la gran residencia, Navarro absolutamente nadie tenía el deseo de fingir. Marcelo experimentó un cambio notable. No fue una transformación mágica de un día para otro, ni fue perfecta en sus formas, pero sí fue indudablemente real. Empezó a involucrarse con cosas muy pequeñas pero significativas. Tomar el desayuno sentado en la mesa junto a sus hijos, escucharlos hablar sin tratar de interrumpirlos, preguntarles cómo se sentían y, lo más importante, quedarse pacientemente a oír su respuesta. Al principio, esta nueva dinámica resultó algo incómoda para todos ellos, pero era un proceso ineludible y sumamente necesario. «¿Papá?», dijo Hugo en una ocasión durante la mañana, «¿te vas a volver a equivocar?». La pregunta infantil fue directa, cruda y sin ningún tipo de filtros sociales. Marcelo dejó la taza de café sobre la mesa, se tomó un instante para pensar en la respuesta y contestó con total honestidad.
Probablemente sí, pero les prometo que no voy a dejar de intentarlo. Bruno lo miró fijamente en silencio, mientras que Tiago, con su inocencia, solo atinó a decir: «Mientras no la vuelvas a echar, está bien». Ese pronombre, la, no necesitaba ningún tipo de explicación adicional. Y es que, aunque ninguno de los habitantes de la casa se atreviera a decirlo en voz alta, todos y cada uno de ellos pensaban constantemente en ella, en Valeria. Durante el transcurso de esos primeros días, Valeria tomó la decisión de no volver a poner un pie en la casa. No lo hizo porque no quisiera estar con los niños, sino porque era una mujer madura que entendía que ciertas heridas necesitaban espacio, tiempo y paciencia para sanar de forma adecuada. Pero eso, bajo ninguna circunstancia, significaba que se hubiera ido de sus vidas del todo, porque los pequeños seguían habitando en su corazón y ella seguía habitando en el de ellos. Una tarde, mientras la luz del sol caía con la misma intensidad que en aquel primer día en el jardín, Tiago se acercó tímidamente a Marcelo y le hizo una petición. «¿Podemos ir a verla?». Marcelo bajó la mirada para observarlo y por primera vez desde que era padre no dudó de su respuesta. Le dijo: «Sí». El trayecto en el automóvil fue bastante silencioso, pero la atmósfera era muy distinta. Esta vez no había tensión en el aire, sino que había una clara intención. Cuando por fin llegaron al destino, la emoción de los tres niños fue tal que bajaron corriendo del auto incluso antes de que éste se detuviera por completo en la acera. «¡Vale!», fue el grito inmediato que lanzaron. Un grito que estaba rebosante de emoción y lleno de pura vida. Valeria, que en ese preciso momento estaba saliendo por la puerta de una pequeña tienda sosteniendo una bolsa en la mano, se quedó totalmente congelada al escucharlos. No se paralizó por la sorpresa de verlos, sino por la inmensidad de lo que sintió en su pecho al tenerlos cerca. Los tres pequeños corrieron a toda velocidad hacia ella otra vez, abrazándola como siempre lo hacían, dándole la sensación de que absolutamente nada había cambiado entre ellos. Y al mismo tiempo, el reencuentro se sentía como si todo el universo hubiera cambiado para mejor. «Sabía muy bien que ibas a venir», le dijo Tiago mientras la abrazaba con todas sus pequeñas fuerzas. «Te extrañamos muchísimo», añadió Hugo rápidamente. «Mucho», se apresuró a repetir. «Bruno». Valeria los estrechó entre sus brazos con toda el alma y le respondió con dulzura: «Yo también los extrañé, mis amores». Marcelo, por su parte, se acercó a la escena caminando mucho más despacio, observando el amoroso reencuentro sin atreverse a interrumpir, hasta que finalmente encontró el valor y rompió el hielo diciendo: «Hola, Valeria». Ella levantó la mirada hacia él, y en esta ocasión ya no existía esa fría pared de distancia que los separaba, pero la interacción tampoco era igual, a como solía ser cuando ella era su empleada. Se trataba de algo totalmente nuevo, de un vínculo mucho más consciente. Ella le contestó con un simple «Hola». Hubo un pequeño lapso de silencio entre los dos, que lejos de ser incómodo, se sintió sumamente honesto. «Gracias», soltó Marcelo de pronto y sin previo aviso. Valeria frunció levemente el ceño, confundida, y le preguntó: «¿Por qué?». «Por no rendirte ante las adversidades», le respondió él con sinceridad. «Por tener el valor de hacerlo, que yo no fui capaz de hacer». Aquella frase resonó de forma muy diferente en los oídos de Valeria, porque no sonaba como una simple disculpa vacía para quedar bien. Era un auténtico acto de reconocimiento. Valeria bajó la mirada por un segundo, asimilando sus palabras, y luego le confesó: «Lo hice por ellos». Marcelo asintió con comprensión, entendiendo sus motivos, y le dijo: «Y precisamente por eso quiero pedirte algo muy importante». Hizo una pausa muy cuidada y de vital importancia. «No sé qué». Estaba dirigiendo a ella como un jefe arrogante, ni como alguien que creía tener el derecho de exigirle cosas, sino que le hablaba desde la posición de un padre que apenas estaba aprendiendo a hacerlo. Valeria lo miró fijamente, estando muy atenta a lo que iba a decir.
Quiero que vuelvas con nosotros, le pidió él finalmente, pero no quiero que lo hagas como una empleada. Un gran silencio cayó sobre ellos, y los niños dejaron de moverse de inmediato al escuchar esa propuesta. Quiero que seas formalmente parte de esta familia. Claro, si es que tú también lo quieres, concluyó él. Al escuchar eso, el mundo pareció detenerse por un mágico segundo. La pausa no fue producto de la sorpresa, sino del inmenso peso que tenía el significado de esa propuesta. Valeria paseó su mirada por los rostros de los niños, observando sus ojos brillantes, su desbordante emoción y esa inagotable esperanza. Luego dirigió su mirada hacia Marcelo, y en esta oportunidad ya no vio los rasgos del hombre frío que había dudado injustamente de ella. Vio el rostro de un hombre genuino que estaba intentando cambiar y enmendar sus errores. Respiró muy hondo para calmar sus emociones y finalmente sonrió. «No prometo que vaya a ser fácil», le advirtió ella, a lo que Marcelo respondió rápidamente: «No tiene por qué serlo». Tiago, sintiendo la tensión del momento, le apretó suavemente la mano y le suplicó: «Por favor, solo quédate». Valeria cerró los ojos por un segundo para conectar con sus sentimientos y, cuando volvió a abrirlos, ya tenía la respuesta más clara que nunca en su corazón. «Está bien», aceptó. Los niños pegaron saltos de pura emoción en la acera y se lanzaron a abrazarla de nuevo. Pero esta vez lo hicieron sin albergar ningún miedo a perderla. Al final de todo el turbulento recorrido, Valeria no estaba simplemente regresando a trabajar a una casa de ricos. Estaba llegando al cálido hogar al que siempre perteneció. Con el transcurso de los meses, el tiempo fue pasando, pero no lo hizo de forma apresurada y descontrolada como en la época anterior. Esta vez, cada pequeño detalle en sus vidas se construyó con mucha calma, con una firme intención y, sobre todo, fundamentado en la verdad. A simple vista, la imponente residencia Navarro seguía siendo exactamente la misma estructura lujosa por fuera. Su jardín lucía siempre impecable, sus paredes irradiaban elegancia y los inmensos espacios se mantenían perfectamente ordenados, pero por dentro la historia era completamente distinta. En el presente, esa casa sí rebosaba de vida. Las primeras horas de las mañanas ya no se caracterizaban por ser frías y silenciosas. Al contrario, se llenaban con la dulce melodía de las risas, el sonido de los pasos apresurados por los pasillos y las voces infantiles que se interrumpían las unas a las otras con total entusiasmo. «Yo me voy a sentar justo al lado de la Vale», reclamaba Tiago a diario. «No es justo. Hoy me toca sentarme a mí», le respondía Hugo a la defensiva. «Papá, por favor, dile que tiene que hacer fila como los demás», intervenía Bruno, intentando poner orden, mientras que Marcelo solo se limitaba a sonreír de verdad ante la tierna escena. Valeria ya no vestía aquel pulcro uniforme de limpieza, pero su esencia seguía siendo exactamente la misma. Era una persona cálida, siempre presente y muy atenta. La única gran diferencia era que ahora ya no tenía la necesidad de pedirle permiso a nadie para estar allí, porque ese era su lugar y ya pertenecía a la familia. Una tranquila tarde de domingo, mientras los tres niños jugaban alegremente en el pasto del jardín, Marcelo se acercó a Valeria y se sentó justo a su lado. Al principio se mantuvo en completo silencio, dedicándose únicamente a observar el hermoso panorama familiar. «Es todo muy diferente ahora», comentó él finalmente rompiendo el hielo. Valeria volteó a mirarlo con curiosidad y le preguntó: «¿A qué te refieres?». Él suspiró y respondió con sinceridad: «Absolutamente a todo. A la energía de la casa, a ellos, a mí mismo». Hizo una pausa cargada de gran sentimiento y concluyó mirándola a los ojos: «Y también a ti». Valeria no le contestó de forma inmediata. En su lugar, prefirió dedicar unos instantes a observar cómo los niños corrían por el jardín, cómo reían a carcajadas y cómo por fin estaban aprendiendo a vivir su infancia de verdad. «El mérito no es mío»,
le aclaró ella finalmente con una sonrisa nostálgica. Es el resultado de todo lo que aprendimos juntos en este proceso. Marcelo asintió lentamente, dándole toda la razón, y reconoció. Yo aprendí muy tarde la lección, pero por lo menos la aprendí. Valeria esbozó una leve sonrisa de satisfacción y le reconfortó diciendo, lo verdaderamente importante es que no te rendiste a mitad del camino. En ese preciso instante, el pequeño Tiago dejó de jugar y corrió a toda velocidad hacia donde estaban ellos. Miren esto, gritó muy emocionado, mientras les mostraba en alto una hoja con un dibujo que acababa de hacer. La ilustración artística era bastante simple, pero portaba un significado sumamente poderoso para todos ellos. Se trataba del retrato de 4 figuras grandes y 3 figuras pequeñas tomadas de las manos. Marcelo tomó la hoja de papel con mucho cuidado y le preguntó con dulzura, ¿y quiénes son todos estos personajes? Tiago dibujó una sonrisa enorme en su rostro y le contestó con orgullo, somos nosotros. Se formó un silencio verdaderamente hermoso entre los presentes. En ese momento, Bruno se acercó caminando hacia el grupo y comentó en voz alta, antes, cuando dibujábamos a la familia, solo hacíamos 3 personitas. Y Hugo, que venía detrás de él, se apresuró a añadir el motivo. Sí, lo hacíamos así porque siempre nos faltaba alguien importante. Al escuchar esas inocentes pero profundas palabras, Valeria sintió cómo se le formaba un fuerte nudo en la garganta. Sin embargo, en esta ocasión sus lágrimas no eran de tristeza o de abandono, sino que provenían de un sentimiento muchísimo más profundo y sanador. Marcelo fijó su mirada en el dibujo infantil una vez más y luego levantó la vista para observarlos a ellos, a su verdadera familia. Así es. Ahora sí estamos completos, declaró él con voz firme. En el horizonte, el sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo de colores, dándoles una imagen muy parecida a la de aquel primer día de conflicto. Pero esta vez, el panorama era distinto, porque ya nadie llevaba un vacío en el pecho. Comprendieron que la auténtica familia que ahora disfrutaban no se había construido a base de montañas de dinero, ni manteniendo las apariencias sociales, ni mucho menos mediante la imposición de poder. Esa familia se había forjado superando errores, enfrentando el dolor, dándole prioridad a la verdad y por sobre todas las cosas cimentando todo con amor puro. Y es que la vida nos enseña que a veces la persona que menos esperas que llegue a tu vida termina siendo precisamente la que más necesitas para sanar. Esa persona que entra a tu mundo sin exigir promesas, sin imponer condiciones, pero siempre con el corazón completamente dispuesto a amar. Cuando Valeria cruzó esa puerta por primera vez, no llegó con la intención de quedarse para siempre. No lo pensó así al principio, pero con el tiempo eligió hacerlo, y esa simple elección de amor lo terminó cambiando todo. Marcelo estuvo lejos de ser un padre perfecto, cometió terribles equivocaciones, dudó injustamente y falló en muchas cosas, pero finalmente encontró el valor necesario para reconocer sus faltas, y esa valiente redención también cambió el rumbo de las cosas. Y en cuanto a los niños, la realidad es que ellos nunca se llegaron a equivocar en absoluto, porque gracias a su pureza de corazón, desde el primer instante supieron reconocer con exactitud dónde se encontraba el amor de verdad. Si esta historia te hizo sentir algo profundo en el alma, y si en algún momento te sirvió para recordar qué es lo que realmente importa en esta vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de relatos que tocan el corazón, porque al hacerlo nos ayudas muchísimo a poder seguir creando y compartiendo historias maravillosas como esta. También te pedimos que nos cuentes en la sección de comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando, porque recuerda que, al final del día, en esta vida no se trata de quién es el primero en llegar, sino de quién toma la firme decisión de quedarse a tu lado.